Hola amigos, hermanos en Cristo, ¿cómo están? Hoy, por la gracia de Dios, quería compartirles un repaso por el libro de Hechos. Un repaso. No voy a leer capítulo por capítulo, ¿no? Si no estaríamos 10 horas. 30 minutos, 25, 35. Vamos a ver cuánto dura. Primero quiero empezar diciéndoles que el libro de Hechos podemos ver 4 puntos. Formación de la iglesia, cómo actúa el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio y el arrepentimiento. A lo largo del libro vemos cómo la gente se iba convirtiendo, sumando y se convertían, y no eran muchos y no eran pocos los que se convertían, como Pedro, Juan, Pablo, Silas, predicaban, ¿sí? Y la gente se iba añadiendo. O sea, el libro de Hechos es la formación de la iglesia, la formación, la cosmovisión y de la primera iglesia primitiva. Me parece que como cristianos debemos leer el libro de Hechos todo, si es posible. Como a mí me gusta estudiar y dar estudio, yo me tomo el tiempo de estudiar, anotar para ofrecerles este estudio. La música espero que no esté muy fuerte, no sé. Estoy muy incómodo acá porque tengo los libros y los cuadernos. Contexto histórico, les quería leer lo que dice la Biblia de John MacArthur, ¿sí? Tal como Lucas claramente escribe en el prólogo a su evangelio, él escribió para darle a Teófilo, ¿sí? Teófilo viene de Teo, Dios, filo, amor, que fue que dice en el primer tratado de Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Lucas, el médico amado que escribe el libro de Hechos, que se escribe alrededor de 170 después de Cristo, o antes, acá, alrededor del 170 después de Cristo, dedica el libro a este personaje que se llama Teófilo. Escribió para darle a Teófilo y a los otros que leían su obra la historia de las cosas que Jesús había llevado a cabo durante su ministerio terrenal. En línea con este propósito, Lucas escribe en su evangelio un relato que por orden de esos importantes acontecimientos. Hechos continuó este registro notando que Jesús llevó a cabo a través de la iglesia primitiva, la formación de la iglesia, comenzando con la ascensión de Jesús, pasando por el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, a la predicación de Pablo en Roma. Al final, en el capítulo 28, Pablo termina predicando en Roma. Hechos narra el esparcimiento del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Hasta ahí le leo más o menos lo que tiene que ver con el contexto histórico. Vamos a ver, capaz que lea un capítulo, un par de versículos, no vamos a ver capítulo por capítulo, ¿sí? Entonces dice empezando con algunos párrafos del capítulo 1, ¿sí? La promesa del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, a quien Lucas dedica el libro, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablando acerca del reino de Dios. ¿Sí? Lucas dedica este libro a Teófilo, de todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, que vemos en el Evangelio y que hizo, hasta el día que el Señor Jesucristo se fue, ¿sí?
Él dice, habiendo padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo se presentaba vivo, por ejemplo, a los romanos que no creían, para que así pudieran creer, después de que fue muerto y después de que resucitó. ¿Sí? Apareciéndose durante 40 días hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿Sí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Juan el Evangelista, sabemos que era el que bautizó con agua en el río Jordán, el que bautizó al Señor Jesús, y ellos serían bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. En el capítulo 2 habla, con los que conocen, leyeron el libro, la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? El día del Pentecostés. Y bueno, un versículo que conocemos todos, Hechos 1:8, pero recibiste poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos da a entender esto? Que hay que predicar a las personas, a los amigos, a los familiares. ¿Sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Predicar todo lo que se puede y cuando se puede. La Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero muchas veces, voy a acercar un poco más. Muchas veces es difícil predicar afuera de tiempo, es decir, cuando estamos en un asado, por ejemplo, lleno de gente que no conoce a Dios. Acá dice, me seré testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra, y llevar el Evangelio. Que Dios levante una generación de personas, de jóvenes que lleven el Evangelio. Hoy en día muchas veces la iglesia está dormida. Yo también reconozco que muchas veces he estado con gente que no he predicado. Y cuán importante es este versículo conocido, 1:8. Recibimos poder para que nosotros tengamos esa capacidad y ese discernimiento para predicar el Evangelio. ¿Sí? Lucas dedica el libro a Teófilo, hablando y haciendo alusión a Cristo de todas las cosas que el Señor empezó a hacer, las cuales vemos en los Evangelios. Como les decía, todas las cosas que el Señor hizo, que vimos en el Evangelio. El Señor con mucha autoridad les dijo que ellos no tienen por qué importarles la razón que hace Dios. ¿Sí? Como diciendo, no importa lo que hace Dios, ustedes no tienen que importar, ustedes vayan y prediquen. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo se presentó con pruebas indubitables, vayan y prediquen. No importa las razones que Dios hace. ¿Sí? Acá dice, entonces se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Con respecto a lo que le decía, que no importa, no les toca a ustedes saber las razones. No os toca a vosotros saber los tiempos, las razones que el Padre puso en su sola potestad. No importa. Deuteronomio 29 dice que hay cosas que Dios se las guardó, que hay cosas que Dios no ha revelado. La vida de los primeros cristianos, Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47, ¿sí? Perdón, me sale la publicidad acá y la tengo que sacar.
la vida de los primeros cristianos. Sabemos que en el capítulo 2 de Hechos llega el día del Pentecostés y todos son, el Espíritu Santo es derramado. Dice que corrió como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas como de fuego y todas esas cosas. Ahora voy a hablar con respecto a eso. La vida de los primeros cristianos, Hechos 2, capítulo 46, 43 al 47. Si tiene una Biblia en mano, sería bueno que lo haga con Biblia en mano. Dice la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Juan, Pedro, Pablo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan a las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. El Señor en ese tiempo, como ahora, añade a la iglesia los que son salvos. Ya Dios sabe quién van a ser salvos. La doctrina de la Reforma dice que solo Cristo murió por los escogidos. No lo voy a leer ahora, pero es un error. ¿Qué dice la Biblia? El versículo más profundo, más conocido, el primero que aprendimos. Porque todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Para todo. Entonces, si es todo, ¿cómo Cristo va a morir solo por algunos? El que viene a mí no echo fuera, dice la Biblia. Tito 2:11 dice que la salvación es para todos. Bueno, con respecto a lo que yo les quería hablar de la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día del Pentecostés, estaba todo unánime juntos, y de repente se le apareció un cielo, un estruendo como del viento, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y después se les repartieron las lenguas, medos, elamitas y todas esas tribus. Hoy en día hay muchas iglesias, lamentablemente, que creen que por no sentir algo mágico, no sentir, por no caerse, por no llorar, no sienten la presencia de Dios. Va a una iglesia más tranquila y dice, acá no está el Espíritu Santo, porque no siento nada, porque todos son como muy fríos. Está bien, sí, es verdad. Acá está diciendo que el Espíritu Santo llegó, estaban todos unánimes, ¿sí? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Sí? Pero en ningún momento dice que la gente se cayó. Entonces hoy en día se practica esa práctica de caigo al suelo, porque si no lloro, o si no derramo lágrimas, o no me caí, o no pasó algo místico, mágico, no pasó nada, no siento. Cerrar los ojos y sentir la presencia de Dios, me dice el hermano una vuelta que llega a la iglesia. No quiero cerrar los ojos. Yo siento la presencia de Dios las 24 horas del día, aún así cuando hacemos lo malo. Eso es lo que quería, una enseñanza, porque no es tautológico, también quiero darle algunas enseñanzas espirituales. Hechos 4:19. Pedro y Juan ante el concilio, mas Pedro y Juan siempre obedecían a Dios y no a los hombres. Siempre obedecían a Dios y no a los hombres. Dice que Pedro y Juan estaban ante el concilio, ¿sí? Y lo habían encarcelado. Después lo sacaron de la cárcel. Dice Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos siempre obedecían a Dios.
No por nada, Pedro, Juan, Pablo, Silas, todos los que predicaron, obedecían a Dios antes que a los hombres. Entonces, es importante que buscamos a Dios antes que los hombres. Y acá yo anoto una pregunta. ¿Somos capaces de morir por Cristo? Yo me pregunto, Nacho, ¿sos capaz de morir por Cristo? Como Esteban, justo en este hecho. Fue apedreado por la causa de Cristo, lo mataron por hablar de Cristo. ¿Somos capaces de morir? Yo no sé si soy capaz de morir. Que me mate, que me capaz de morir, no de morir espiritualmente, de morir que te saque la vida. ¿Sos capaz? Yo me pregunto a mí, ¿soy capaz? Pedro y Juan siempre obedecían, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, jugás justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. No, obedezcan a Dios. Porque nosotros venimos a hacer una misión de levantar iglesias, acá en el libro de Hechos, fundar la iglesia, la gran comisión, porque estamos obedeciendo el llamado de Dios. Estamos obedeciendo el llamado de Dios. Y yo hacer este estudio, trato y quiero creer y convencerme que estoy trabajando para Dios. ¿Sí? Bueno, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. Bueno, lo conocemos. Sabemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia, un sanguinario, que ensayaba a los cristianos, los mataba. Y después en el capítulo 9 tiene esa gran revelación, capítulo 1 de los más conocidos de la Biblia, en donde Saulo conoce a Dios, se convierte, le aparece una luz. ¿Sí? Bueno, eso lo sabemos. Hechos capítulo 10. Pedro y Cornelio. ¿Qué pasa en este capítulo? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Un hombre llamado Cornelio. Este hombre dice que era una persona temerosa y una persona que hacía limosna. Quizás era una persona que ayudaba a la gente. Pero según escuchando algunos estudios bíblicos de algunos maestros de la palabra, no era salvo. ¿Qué dijo? Envía pues ahora hombres a Jope a venir a Simón, Pedro, el que tiene por solo nombre Pedro, que mora en la casa de un Simón curtidor, que estaba con él. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Tuvo que ir hasta Jope a predicar a este centurión de la compañía llamada italiana, que podemos creer, según lo que leí de algunos estudios, un soldado, ¿no? de una compañía, un militar. Un hombre muy piadoso, un hombre, se podría decir, moralmente correcto. Pedro tuvo que ir. ¿Y qué dice? Pedro tuvo hambre y le sobrevino un lienzo que bajaba de las 4 puntas, era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves. ¿Y qué le dijo? Pedro, levántate, mata y come. Le dijo la voz. Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, ninguna cosa inmunda voy a comer. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Después Pedro dijo, entiendo que Dios no hace acepción de personas. Si Dios rescató un drogadicto, un borracho, un adúltero, un fornicario, una persona que estaba perdida, como yo también estaba perdido, y como todos, nosotros no podemos menospreciarlo, llamarle inmundo, decir algo en contra. Acá dice, si Dios limpió, no lo llames tú inmundo, porque Dios rescató a esa persona y Dios limpió a esa persona. No debemos juzgar. Esa es la enseñanza. Entonces fue Pedro y predicó. ¿Sí? Capítulo 10,
del 34 al 48, lo voy a leer rápido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, sino que han de recibir el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces ahí fue cuando este hombre, que era piadoso, temeroso de Dios, correctamente moral vuelto, pero no era correctamente moral, bueno, pero no era salvo, pudo creer. Se le encargó a Pedro, por eso hablamos de la gran comisión, a ir a Cesarea, a Jope, a predicarle a este hombre. ¿Sí? No me quiero detener mucho en leer muchos versículos, porque si no se hace muy largo. Si estuviera por ahí con gente, bueno, sí, pero si no se hace muy largo. Eso es una enseñanza. Hubo 3 viajes misioneros de Pablo. Hechos capítulo 13, primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Saulo comienzan su primer viaje misionero de Pablo. Hechos capítulo 15, del 36 al 41, segundo viaje misionero de Pablo. Siria y Cilicia, de Derbe y Listra. Y tercer viaje misionero nuevo en Antioquía y luego en Éfeso, en donde Pablo estuvo preso, en Éfeso capítulo 18. 3 viajes misioneros hizo Pablo en este hecho. Se dice que se hizo 3 viajes misioneros y están registrados acá en el libro de Hechos. Capítulo 12. Pedro encarcelado. Jacobo muerto, Pedro encarcelado es el título. Pedro fue encarcelado y después fue liberado de la cárcel. Entonces fue, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando Pedro llegó, una mujer de muchacha llamada Rode lo atendió y no le creían a Pedro. A Pedro no le creían que era salir de la cárcel. Era un fantasma. No, soy yo. Salí de la cárcel. Pero la mala noticia que les traigo es que Jacobo murió. Yo salí libre, pero Jacobo murió. Voy a leer un poco. Voy a leer el versículo 1 al versículo 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo esto había agradado a los judíos, procedió a pretender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Sí? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que se le custodiase, y se ponían a sacarle y proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Una de las fiestas era la fiesta de los panes sin levadura, de los reposos, de la Pascua, una de las fiestas que se nombra en el libro de Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar hacía la iglesia oración a Dios por Pedro para que salga de la cárcel. Entonces eran incrédulos, no le creían, decían un fantasma. No, soy yo, Pedro, que salí de la cárcel. ¿Qué dice la Biblia? Orar sin cesar. Sin cesar hacía oración. Pedro había salido, pero la mala noticia era que Jacob había muerto. Sin cesar hacían oraciones. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos oración?
para ser libres de algo, para un trabajo, por la enfermedad, un pariente que está en situaciones graves. Y ahí cuando muchas veces me causa gracia, porque cuando los médicos ven que esa persona es sana de cáncer, dicen, no, fue la medicina, la ciencia, gracias a la ciencia que avanza tanto. Y no saben que fue Dios quien le dio la oportunidad más a esa persona. Para ir avanzando, capítulo 14. Este es un capítulo que a mí no sé si se escucha la música fuerte o despacio, la verdad que no sé bien. Capítulo 14 es un capítulo que me gusta. Pablo sana a un hombre, entonces la gente lo idolatra, ¿sí? Y llamaron a Pablo Mercurio y a Bernabé Júpiter porque decían, dioses bajo semejanza de hombres han descendido sobre nosotros. Ellos tenían una diosa llamada Diana en Éfeso, ¿sí? Y que le daban tanta gloria a esa diosa, como hoy se le da a María, por ejemplo, que ella dice, y ciertamente de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han sido descendidos de vosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Sí? ¿Y qué les dijo? ¿Por qué nos llaman así? ¿Por qué hacéis esto? Porque nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos de estas vanidades, os convirtiáis en el Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. No nos llamen así, como dicen, no nos llamen así, nosotros somos hombres. Pero acá también vemos idolatría. A Pablo le llamaron Júpiter, a Bernabé Mercurio. A Pablo le llamaron Mercurio, a Bernabé Júpiter. Porque dioses bajo semejanza de hombres. No estaban idolatrando, dicen, no, nosotros somos iguales. Nosotros hacemos todo por la gracia y por la gloria de Dios. Somos hombres como ustedes. Como pasa hoy en día algo parecido con los católicos que idolatran a los santos y a María, por ejemplo. Los efesios tenían una diosa llamada Diana, ¿sí? Y Pablo también fue a predicar a Éfeso para de alguna manera tratar de sacarlo de la idolatría. Y ahí, saco la publicidad, y hay una diosa que se llama Diana. Y cuando Pablo fue a predicar, le decía, ellos, no, nosotros tenemos nuestra diosa. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Y bueno, entonces el apóstol ya dice, bueno, estos son idólatras, yo voy a hacer lo que pueda. Ahí está la predicación del Evangelio, la gran comisión, la cosmovisión, que se habla de este libro. Todas las cosas en común, volviendo al capítulo 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y así como tenemos que tener los cristianos, todo en común. En cuanto al amor, en cuanto a la mansedumbre, en cuanto a
al amor al prójimo, a la compasión, los frutos del Espíritu. En cuanto a, ¿qué más? Templanza, estar todos unidos en el cuerpo de Cristo. Que yo conozco que a mí a veces me cuesta y tiendo a alejarme de las personas, ciertas personas. Entonces acá yo también me predico todas las cosas en común. Seamos unánimos en el mismo espíritu. Hay muchas enseñanzas espirituales en este libro, de hecho, como en todos los libros de la Biblia. (5:29) Respondió Pedro a los apóstoles y le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dije, si no obedezcamos a Dios, no a los hombres. Muchos pastores hoy en día quieren llenar sus iglesias para que se vengan, síganme a mí. Bueno, personalmente pienso que no está mal tener admiración por cierto pastor, como yo por Raúl Ferrero, por ejemplo. Me encanta Ferrero y para mí es uno de los maestros más extraordinarios que quizás hay en todo el mundo, que lleva casi 40 y no sé cuántos años, 40 y pico de años estudiando la Biblia. Pero obedezcamos a Dios y no a los hombres. Seamos conformes a los ideales de Cristo. Joven, estudie las Escrituras. Porque hay iglesias en las cuales estamos esperando que llegue un profeta, un cierto profeta que no existen, para que nos diga: vos vas a hacer tal cosa, un empresario, esto, lo otro. Estudia la Biblia, cabezón. Estudia la Escritura para obedecer a Dios, sé más conforme como Cristo y no como los hombres, porque los hombres te van a fallar. Un amigo en Cristo de muchos años te puede fallar. ¿Y eso causa dolor? Claro que causa dolor. Mira, respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero tu padre, tu papá espiritual, que es Dios, que es el único que me queda porque ya no tengo padre biológico, todos lo saben que me conocen, Él te va a obedecer. Él te consuela, te perdona, te entiende. Dios sabe más que nadie de tus debilidades, de lo que pasás, de lo que sufrís. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que llegó a creer en el Hijo no tiene la vida. Pero lo más maravilloso sea que cuando vos mueras, vas a estar ahí con Él. Bueno, dije que había 3 viajes mencionados de Pablo, capítulo 13, 15 y 18. Y en el capítulo 28, Pablo termina predicando en Roma. Pablo predica en Roma, bueno, no está el tiempo en ahora. Y después, ahí nomás, empieza el libro de los Romanos. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida. Como no leí todos los capítulos, leí ciertas cuestiones espirituales o de enseñanzas espirituales que yo les quería dar, enseñarles un poquito de este libro, que seguramente pueden escuchar a otro maestro y van a ser mucho mejor que yo, enseñarles mejor que yo, y espero que les sirva. ¿Sí? Obedezcamos a Dios antes que los hombres. Somos hombres iguales que todos. ¿Sí? Como Pablo decía, ¿por qué dice que somos Dios, hombres bajo semejanza de dioses? No, nosotros somos hombres, nosotros lo que queremos hacer es predicar, que la gente se convierta, levantar la iglesia primitiva, como leímos, la predicación del Evangelio, ¿sí? La confrontación. Ellos, Pablo, se tenían que enfrentar con gente que los querían matar, encarcelar: Pedro, Pablo, Silas, Juan, Bernabé. Y Dios les había mandado que sigan y sigan y sigan.
Este libro de Hechos es, creo que muy importante que lo estudie, como toda la Biblia, por supuesto. Así que espero que sea de bendición para su vida este estudio. Le mando un abrazo. Si quieren pueden darle like y suscribirse para que les llegue. Un beso.